Llevamos 4 meses y medio desde que llegamos al acuerdo de gobierno con el PSOE y bueno, quería destacar el trabajo de mi compañero Toni y yo estos 4 meses para el Ayuntamiento de Torrent. Desde el área que me ocupa, de movilidad, transporte y el VEDAT, hemos hecho varias acciones en una época ahora complicada con el COVID. La primera actuación nada más llegar que vimos fue el tema de ampliar las terrazas. El tema de hostelería ha estado muy fastidioso, entonces hemos puesto todos los medios al alcance del ayuntamiento. Se montó una atención que consideramos que era atención rápida para que la gente que pidiera terraza se le diese la solución en menos de 24 horas, como mucho 48, y así ha sido. Y aparte, pues bueno, la policía revisa que se cumpla la normativa COVID para que todos los usuarios estemos tranquilos. Otras actuaciones que se hizo muy al principio fue conseguir que las bicis durante este año sean gratis para los usuarios del servicio de Torrent Bici. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues el transporte en bicicleta, la OMS ya lo recomendó como más seguro a la hora de desplazarse a los sitios. Y bueno, pues aquí una idea del ayuntamiento fue que los usuarios, tanto los antiguos como los nuevos de Torrent Bici, el servicio sea gratuito. Con un añadido, y es que además la empresa cede bicicletas a quien lo necesite para ir a trabajar o para volver de trabajar, sin tener que dejarlas en ningún sitio. Dentro del área de transporte hay que destacar también el servicio de transporte público de autobuses. Aquí Torrent fue pionero porque los autobuses llevan un tema de desinfección, bueno, que en principio está testado para depurar el aire en la lucha contra el COVID. Creo que ha sido de los primeros de Europa y los usuarios pueden usarlo tranquilamente. Y además está en marcha, que se pondrá en breve, un servicio de una línea nueva que llegará hasta Alto y la Alberca y pasará por el polígono industrial. Al final de aquí, cuando cerramos el acuerdo con el Grupo Socialista para entrar en gobierno, un tema que nos interesó mucho fue el VEDAT. De hecho, se creó la concejalía del VEDAT, que en principio represento. Bueno, en el VEDAT se han hecho varias actuaciones, a destacar principalmente Sideinfo, que es un sistema junto con el Previfog, que al final lo que hace es que la gente pueda estar tranquila, que hay un sistema de cortafuegos bastante seguro. Vamos a poner en marcha, si todo va bien, en un par de meses una brigada forestal permanente, como se acordó en los presupuestos, para mantener el VEDAT más limpio se cabe, incluso que la gente lo pueda ver como un jardín urbano. Entonces nos gustaría en lo que llega la legislatura hacer una reordenación del tráfico en el VEDAT acorde a lo que es el VEDAT, que es un núcleo de Torrent, pero al final un núcleo residencial donde la gente tiene que vivir a gusto y tiene que ser consciente de que hay que aprovechar la naturaleza, y el VEDAT nos brinda muchas posibilidades. Quería destacar también, al final, nosotros aquí cuando cerramos el acuerdo de presupuestos, que después de muchos años Torrent sin presupuestos entendíamos que era necesario, añadido la problemática COVID que estamos viviendo, que por desgracia está ahí y no sabemos cuándo acabar y cuándo no. Ese impulso entendemos que ha venido muy bien al ayuntamiento y para todo lo que se está cometiendo, las ayudas que se están dando, en este caso a los autónomos que tuvieron que parar durante el tema de COVID, ayudas sanitarias para adecuación de locales. Cerrar un presupuesto ayudó a todo eso. Aparte, nosotros hicimos bastante hincapié que interesaba en potenciar las ayudas a las agrupaciones, la ayuda al deporte y sobre todo la partida que tanto hincapié he hecho siempre, que es la del VEDAT, que se va a poner en marcha por fin una brigada. Y bueno, esto han sido un poco los meses en mi área. Mi compañero Toni pues os contará un pelín en lo que ha estado trabajando, que ha sido una labor encomiable en el tema de mercados no sanitarios, con todas las medidas de seguridad que yo creo que han sido los mercados más seguros, casi diría yo, del mundo. Llevamos 4 meses de gobierno con el Partido Socialista desde que entramos a trabajar aquí, en el área que me tocó a mí junto con mi compañero Raúl Caramonte, la de mercados. En la zona nuestra, por suerte, no tenemos ningún problema de contagios en el mercado, pero tomamos y respetamos tanto seguridad como limpieza, como fumigación de todas las zonas y de todos los puestos. También desde que entramos en gobierno en abril me hice cargo de la Oficina del Consumidor, lo que se denomina la OMIC, en la cual atendemos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Torrent en reclamaciones, bien sean de agua, gas, energía eléctrica, telefonía, alimentación, vehículos, tintorerías, etcétera. En este COVID lo que más hemos tramitado desde la Oficina del Consumidor ha sido las caducidades de las entradas de cines, entradas de conciertos, viajes, que ha sido lo que más nos ha creado un poquito de conflicto en llegar a acuerdos con las diferentes áreas. Estamos abiertos a todo tipo de reclamaciones para todos los vecinos de Torrent. Ha sido un trabajo muy duro por la pandemia,
pero gracias a reunirnos con las asociaciones y con todos los grupos de trabajo, hemos consolidado un mercado firme, con seguridad y con ganas de hacer las cosas bien por Torrent y para Torrent.